Mis queridos y amados hermanos en el Señor, que Dios les bendiga a todos ustedes. Confío en que todos estén bien, tanto en lo físico como en su vida de fe, esperando que lo que se está viviendo en la actualidad no los afecte a ninguno de ustedes, que nuestros ojos y nuestra fe estén puestas en nuestro amado Señor Jesucristo. Que no nos amedrentemos por la incertidumbre de no poder reunirnos en un lugar específico como es en un local, ya que nuestra fe, la fe que nos salvó, no vino del local, sino de Jesucristo y su palabra. Como lo dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que los que somos salvos, fuimos renacidos por la palabra de Dios. Esto no quiere decir que el hecho de reunirnos como iglesia no sea importante, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo, como lo dice Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y también en Hebreos 10, versículo 25 dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero mis amados hermanos, por la voluntad de Dios estamos viviendo un momento en que no podemos reunirnos. Pero esto no nos puede hacer dudar de nuestra fe, porque no estamos edificados en cuatro paredes, sino en el fundamento de los apóstoles y profetas, como lo dice el apóstol en Efesios 2, 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, hermanos míos, sea cual sea en la situación en que nos encontremos, siempre seremos la iglesia del Señor Jesucristo, hasta que nos volvamos a reunir, si esa es su santa voluntad. Así que no nos dejemos dominar por el desaliento, ni por los temores, ni la desesperanza, ni nos conformemos con las situaciones que nos presenta este siglo, como lo dijo el apóstol en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, mis amados hermanos, no nos dejemos rendir, aunque no nos reunamos, ni tampoco entendamos algunas cosas que ocurran en este mundo. Nosotros tenemos que seguir rindiéndole culto a nuestro amado Señor Jesucristo, como lo dice el apóstol en Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dice a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Por eso, mis hermanos, no dudemos de nuestra fe,
y sigamos renovando nuestro entendimiento con la maravillosa palabra del Señor, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, como lo dice el apóstol en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso, hermanos, tenemos que aferrarnos a las Sagradas Escrituras para renovar nuestro entendimiento, porque esa clase de transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras. Y a través de conocer, meditar y obedecer a la palabra del Señor, nos podemos librar del pecado, la tentación y de muchas dificultades, así como lo dice el salmista en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que, hermanos míos, refugiémonos en la palabra del Señor y en la oración delante de su presencia, para no caer en debilidades y tentaciones. Sigamos el consejo que nos dio el apóstol en Efesios 5, 15 al 17, que dice lo siguiente: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que estemos agradecidos del Señor y démosle alabanza por haber tenido misericordia de nosotros y habernos escogido para su gloria, como dice en Efesios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso, mis queridos hermanos, ojalá que no nos desalentemos y no nos dejemos tentar por la frialdad o por cualquier tipo de pecado que acarrea dicha frialdad y nos lleve a entenebrecer nuestra mente y endurecer el corazón, como lo hacen los que no conocen a Dios. Sigamos el consejo que nos da el apóstol en Efesios 4, del 17 al 21, que dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso, mis hermanos, mantengamos firme nuestra esperanza y refugiémonos en la oración delante del Señor, como lo dice en Romanos 12, verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y lo recalca en Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que, hermanos, mantengámonos firmes en lo que hemos creído, no traicionemos nuestra fe y oremos constantemente los unos por los otros, porque esa es la voluntad del Señor. El profeta Samuel entendió muy bien esto al decir en 1 Samuel 12:23 lo siguiente: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Mis queridos hermanos, sigamos firmes en nuestra esperanza, que es en Cristo Jesús, y nunca olvidemos de dónde nos recogió el Señor, gracias a su amor y misericordia, como nos recuerda el apóstol en Efesios 2, 1 al 3, que dice lo siguiente:
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero gracias al amor de Dios, que a través de Cristo fuimos hechos cercanos a Dios nuestro Padre, como lo dice el mismo apóstol en el Efesios 2, del versículo 2 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que, mis amados hermanos, sigamos firmes en nuestra fe y tengamos siempre el deseo por la oración y especialmente desear la palabra del Señor, como nos aconsejó el apóstol en 1 de Pedro 2, versículos 2 y 3, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, confío en que sigamos firmes adelante, confiando siempre en la perfecta voluntad del Señor, no con una fe ciega, sino con nuestra fe solo en la palabra del Señor, y siguiendo siempre sus consejos, como el que nos da el apóstol en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos. Espero que este pequeño y corto mensaje nos sirva de mucho aliento y continuemos adelante con nuestra fe, solamente con nuestros ojos puestos en Jesucristo. No bajemos nuestros ojos a esta tierra, sino que mantengamos firme la esperanza en aquel que nos salvó. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Amén.